Vamos a comenzar nuestra escuela dominical de hoy, abriendo por favor nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor: fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Después nos vamos a Tito, capítulo 1, versos 6 al 9, dice: sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Y entonces la lectura para hoy, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, nos inclinamos ante tu santa y bendita presencia en esta mañana, suplicando, Señor, tu asistencia, suplicando la iluminación del Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra de una manera edificante para nuestras vidas. También, Señor, ayúdanos en todo este proceso en el que nos encontramos hoy, reflexionando a la luz de tu palabra acerca del gobierno bíblico. Queremos que nuestra iglesia se caracterice en todas las cosas por ser una iglesia bíblica, que fundamenta no solo su doctrina, sino también su práctica en las Sagradas Escrituras. Así que te pedimos, Señor, tu bendición, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ya estamos en la lección número 9 de esta serie de estudios acerca del gobierno bíblico, donde vamos a abordar los requisitos bíblicos para el presbítero, para el anciano. Ya hemos leído los textos tanto de 1 Timoteo 3 como de Tito 1. Ahora fíjense que todos nuestros fundamentos doctrinales como iglesia se basan obviamente en la Biblia, se basan en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, es la Escritura, la constitución, por así decirlo, de la que surge la existencia misma del presbiterado. Es decir, no es algo que la iglesia inventó, no es algo que algún grupo de pastores o teólogos se les ocurrió inventar, sino que es algo que fluye directamente, que surge directamente de las Escrituras. Y las cartas de 1, 2 Timoteo y Tito a menudo son consideradas las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque tratan temas tales como el orden en la iglesia, como la vida de aquellos que ejercen algún oficio dentro de la iglesia. Y cuando nosotros queremos considerar obviamente los requisitos bíblicos para el oficio de presbítero, es una buena medida enfocarse en lo que estas cartas nos dicen. Pero yo particularmente hoy quiero basar todos nuestros comentarios en lo que leímos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, particularmente versos 1 al 7. En este pasaje, en particular, junto con el pasaje de Tito 1, 6 al 9, tenemos una lista bastante detallada de estos requisitos para el oficio de presbítero. Y es muy importante que todos aquellos que aspiran a este oficio, ¿verdad?, conozcan estos requisitos, estudien estos requisitos. Por ejemplo,
Pablo ve acá en el verso 5 al presbítero en una situación paralela a la del mayordomo de una casa. Dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y cuál es la implicación clara de eso? La implicación clara es que los presbíteros han sido llamados a cuidar de la iglesia de Dios, a guardar la iglesia de Dios. Ahora fíjense, no es la iglesia de ellos, es la iglesia de Dios. Ellos son simplemente cuidadores. Y cuando nosotros hablamos de un cuidador, lo hacemos para referirnos a alguien que cuida la propiedad de otro, que guarda la propiedad de otro. Y en ese sentido es obvio que el cuidador no es el dueño. Es decir, el lugar que está cuidando no le pertenece, no es de su posesión, no es de su dominio. Ahora debemos reconocer que la iglesia, de la cual los presbíteros son guardianes, son cuidadores, es la iglesia de Dios, no nuestra iglesia. Es la iglesia de Dios en el sentido de que el Señor tiene un amor particular por ella. Acuérdense que la compró con la sangre de su propio Hijo, del Señor Jesucristo. Y debemos entender que Él ha llamado, Él ha ordenado ancianos, presbíteros, para expresar a través de ellos el profundo cuidado que Él tiene por su iglesia. Es como si Dios estuviera, ¿verdad?, tomando esta preciosa posesión que le pertenece, que para Él es extraordinariamente preciosa, que es extraordinariamente maravillosa, y le dijera a los presbíteros, cuiden esto por mí, guarden esto por mí. La iglesia del Señor Jesucristo para Dios es la joya de la corona. Y Él le dice a los presbíteros, cuida esto por mí, cuida esto por mí. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos de que Dios establezca, ¿verdad?, requisitos especiales para el oficio del presbítero. Si le va a dejar a su cargo, si le va a dejar a su cuidado algo tan precioso, obviamente no puede ser cualquiera. Tiene que haber ciertos requisitos. Y Dios, ¿verdad?, tiene mucho cuidado con eso, por la razón que ya mencionamos. Él compró la iglesia con la preciosa sangre de su Hijo. Y Él continúa entonces edificando esta iglesia por la obra de Cristo en nuestra generación, y la está embelleciendo por la obra del Espíritu Santo para que un día esta iglesia pueda ser manifestada en plena gloria. Entonces, pensando en eso, te puedes dar cuenta por qué estos requisitos para los cuidadores de la iglesia son de una naturaleza tan desafiante. Es algo tremendo que necesitamos tener presente. Entonces, vamos ahora a los requisitos mismos, ¿verdad? Los requisitos mismos. Yo quiero abordar cada uno de estos requisitos en diferentes áreas o diferentes esferas. Ahora, no crean, ¿verdad?, que lo que estoy haciendo aquí es compartimentar el oficio. No, el oficio es uno solo, pero obviamente aquel que ejerce este oficio debe cumplir estos requisitos en diversas esferas de la vida. Entonces, vamos con el primero. ¿Por qué se volvió esta cosa? Ok, con la vida personal del presbítero. Vamos con la vida personal del presbítero. Pablo comienza el texto aquí manifestando la vida personal como la principal prioridad. Dice en el verso 2, entonces es necesario que el obispo, acuérdense que ya vimos que obispo, presbítero, pastor es la misma cosa, que el obispo sea de conducta intachable, dice, sea de conducta intachable. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que el principal requisito para el liderazgo cristiano no es que seamos muy capaces, no es que seamos muy bien educados, no
es que tengamos éxito laboral, sino que tengamos un carácter personal consistente. Eso es lo primero, carácter personal consistente. Porque Pablo después en el verso 7 también dice, también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. O sea, fíjense, no solamente él debe ser intachable, sino que él también debe tener un buen testimonio. Y Pablo encierra todos los requisitos bajo estas dos ideas, que en realidad es una sola, la vida personal del presbítero, la vida personal. Entonces el énfasis principal en la vida personal del presbítero es que él sea irreprochable, que él sea intachable entre los que están a su alrededor en la iglesia, y también él debe tener buen testimonio de los de afuera, de los que no son de la iglesia, es decir, buen testimonio del mundo. Ahora Pablo explica eso con un poco más de detalle en el verso 2, donde después dice que sea de conducta intachable, después dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar y así sucesivamente. Y en uno de los lugares, ¿verdad?, donde ese dominio propio se va a revelar, dice aquí Pablo, es en el uso del alcohol, dice, no dado al vino, no dado al vino. De hecho, este requisito también se establece para los diáconos más adelante en el verso 8. Entonces, si ustedes logran percibir, todo este interés en el carácter cristiano es fundamental. Y es por eso que el testimonio general de las Escrituras es que mi utilidad en el servicio a Dios está íntimamente vinculada a mi carácter personal. O sea, a Dios le importa más lo que soy que lo que hago. Lo que soy que lo que hago. Por lo tanto, la consistencia interna en mi propia vida va a ser crucial para mi utilidad. Si yo soy inconsistente, si yo me presento en la iglesia de una manera, pero afuera soy otra, si yo en la iglesia parezco ser muy santo, pero en mi casa soy un ogro, no voy a ser de ninguna utilidad para la iglesia del Señor. Y es por eso que el apóstol Pedro, él habla de la tarea del pastor, de la tarea de los ancianos, ¿verdad? Ahí en 1 de Pedro 5, diciendo que ellos deben ser ejemplos al rebaño. Es decir, las personas de la iglesia deben mirar a los presbíteros, deben mirar a los ancianos y decir, ese es el ejemplo que yo debo seguir. Ese es un hombre de Dios, es un hombre consagrado al Señor. Así tengo que vivir yo. Por otro lado, Pablo, cuando le escribe a Timoteo en esta misma carta, pero en el capítulo 4, le dice a Timoteo que nadie tenga en menos su juventud, sino que él sea ejemplo, dice. Nuevamente, apuntando aquí al carácter. Que nadie te desprecie por ser joven, Timoteo. Sea un ejemplo de vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los hombres y mujeres en la iglesia y en el mundo también van a quedar mucho más impresionados por lo que somos, es decir, por nuestro carácter, por nuestra integridad, que por lo que hacemos. Y es por eso que el área principal de estos requisitos, como ya les mencioné, tiene que ver con la vida personal, que sea intachable, que sea irreprochable, es decir, que nadie lo pueda acusar de hipocresía, que nadie le pueda decir, yo te conozco, tú no eres así. Aquí te presentas muy santito en la iglesia. Aquí te golpeas el pecho. Pero yo sé cómo eres afuera. Yo sé cómo tratas a tu mujer. Yo sé cómo tratas a tus hijos. Yo sé cómo eres con tus trabajadores. Yo sé cómo eres con tu jefe. En fin. Ese es el primer requisito entonces. La vida personal del presbítero. Después, la segunda esfera tiene que ver con el hogar del presbítero. Con el hogar del presbítero. Fíjense, dice verso 2, entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, y después dice, marido de una sola mujer.
marido de una sola mujer. Dentro de los intérpretes bíblicos ha existido mucha discusión sobre lo que pretende este requisito. Yo creo que el significado más obvio probablemente es el más preciso. Es decir, que aquel que está siendo llamado al oficio de presbítero deberá ser un ejemplo en el ámbito de la norma bíblica de fidelidad absoluta en el vínculo matrimonial. Él debe ser un marido fiel a su mujer. Y yo creo que es lo que Pablo tiene en mente aquí al decir marido de una sola mujer. Es decir, él se está refiriendo a que el presbítero debe ser una persona que tenga una relación exclusiva, permanente y amorosa con su mujer. Ahora, Pablo continúa elaborando más sobre esta esfera doméstica y dice que un líder en la iglesia primero debe demostrar que él es un líder en el hogar. Es decir, que se ha ganado el respeto de su propia familia. Por eso dice acá en el verso 4, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo está diciendo que nuestra vida familiar debe ser un microcosmos de la iglesia del Señor Jesucristo, una pequeña iglesia. Y los hijos del presbítero deben obedecerle. ¿Por qué? Porque respetan su sabiduría, porque ven su cuidado desinteresado por la familia, su cuidado sacrificial por la familia, porque reconocen la calidad de su liderazgo, que es sabio al liderar, y también porque él da un ejemplo en el hogar. Y este requisito para el oficio de anciano, Pablo dice, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese cuidado que él tiene sobre su familia, ese liderazgo que él ejerce sobre su familia, va a ser un espejo de cómo él va a ejercer el liderazgo en la iglesia de Dios. Él va a cuidar de las personas de la iglesia. Él va a servirlos sacrificialmente. Él va a ser un líder sabio. Y lo van a respetar porque ven en él esas cualidades de liderazgo. Entonces, hay muy pocas probabilidades, no digo que no pase, pero hay muy pocas probabilidades de que si un hombre no está viviendo como Dios quiere en el hogar, así de repente se transforma en un tremendo líder en la iglesia. Muy difícil. Tiene que haber coincidencia, dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos la vida personal, el hogar del presbítero. Tercer requisito tiene que ver con las relaciones del presbítero, una tercera área de relaciones humanas que va más allá de la familia. Dice en el verso 7, también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Y fíjense también aquí en el verso 3, que dice, no violento, sino amable, no contencioso. Todos sabemos, y tal vez conocemos, a personas que son destructoras de la paz. Por donde pasan, pelean. Por donde les toca transitar, dejan la escoba. El anciano, dice aquí el presbítero, al contrario, él debe ser gentil. Lo que significa es que él debe ser paciente, debe ser tolerante, incluso con personas de mal genio. Y él no debe tener mal genio. Y eso se extiende no solo a nuestro trato con las personas, sino también se extiende a nuestras actitudes hacia ellas, también nuestras palabras hacia ellas, la manera como les hablamos. Entonces, en nuestras relaciones humanas con los de afuera de la iglesia, también debemos ser ejemplo, dice, los que quieren ser presbíteros. Y todos sabemos que hay algunas personas, ¿verdad?, cuyas relaciones humanas dejan mucho que desear. Porque, como ya les mencioné, siempre están peleando con alguien, siempre son conflictivos.
O a alguno de ustedes no le ha pasado, la vecina complicada, ¿verdad? El vecino, cosa seria. Siempre con un conflicto. Y es muy dañino para la iglesia cuando un presbítero tiene esa mala reputación de ser alguien mal genio. Sea de dentro o fuera de la iglesia, que lo ven como alguien así. Lo ven como un personaje frío, un personaje difícil, una persona obtusa. Y por desgracia, existen esos presbíteros, mal genios, fríos, distantes. Y el punto es que esas personas así están deshonrando el nombre del Señor Jesucristo. El anciano, como siervo de Dios, dice el apóstol Pablo, debe ser manso, debe ser gentil, es decir, él debe tener dominio propio, debe dominar sus pasiones completamente. Entonces, tenemos la vida personal, el hogar, las relaciones. Un cuarto requisito que nos presenta aquí la Escritura tiene que ver con la vida financiera del presbítero, la vida financiera del presbítero. Fíjense lo que dice aquí el verso 3, la última parte: ni amante del dinero, ni amante del dinero. Es decir, el presbítero debe ser muy claro acerca de los motivos que tiene para servir a Dios y al pueblo de Dios, y el lucro nunca debe ser uno de esos motivos. El deseo de ganar dinero. La expresión esta, amante del dinero, indica que la actitud de los presbíteros hacia el dinero debe ser la de sentirse completamente satisfechos. ¿Por qué? Porque han aprendido a vivir con dinero y sin dinero. Y es vital que nosotros aprendamos esta actitud de absoluta integridad con respecto a las cosas materiales. Porque sin tal integridad, todo lo que estamos enseñando, todo lo que estamos diciendo, va a carecer de credibilidad. Él habla de ser despojados de nuestros bienes, él habla de ofrendar, él habla de servir, pero miren, él ama el dinero, lo único que quiere es ganar y ganar más plata, lo único que le interesa. ¿Cuántos escándalos ustedes han oído, verdad, de estos supuestos pastores que su ministerio es recaudar plata a la gente? De eso se trata. Entonces no puede ser amante del dinero, es el cuarto requisito que Pablo menciona aquí. El quinto tiene que ver con la madurez espiritual del presbítero. La madurez espiritual del presbítero. Verso 6 dice: que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Esta palabra que es traducida en esta versión como recién convertido es la palabra neófitos, ¿verdad? Todos los que alguna vez leyeron la Reina Valera 60 se acuerdan de esa palabra, neófito. No sea un neófito, un nuevo en la fe. Eso es neófito, nuevo en la fe. Pero también la palabra neófito en el idioma original tiene la idea de recién plantado. Recién plantado. ¿Y cuál es la fuerza entonces de la metáfora? Es que aún no ha echado raíces. Por lo tanto no tiene firmeza. No pueden arrancar fácilmente. No puede producir ningún fruto que sea convincente. Por lo tanto, alguien que acaba de entrar en el reino de Dios, aquel que acaba de llegar a la fe en Cristo, la persona tiene mucho que madurar. Por lo tanto, aún no está en condiciones de ser indicado para este oficio. Los candidatos para el oficio de presbítero deben probarse a sí mismos y deben poder demostrar a la comunidad, a la iglesia, de que en realidad son maduros en la fe.
antes de que puedan ser colocados en posiciones de liderazgo. Porque dice Pablo, ¿qué puede suceder? Puede suceder que se llenen de orgullo y dice, y caigan en la condenación del diablo. Querer ser superior, querer ser el que brille, querer ser el amo y señor. Entonces tenemos también ese requisito, la madurez espiritual. No puede ser un recién convertido, debe ser alguien que lleve años en la fe. E insisto, acuérdense, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la madurez espiritual, no con la edad. Okay. Un sexto requisito tiene que ver con la habilidad de enseñanza del presbítero. En el versículo 2, en la parte final, dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Algunos traducen esta expresión del idioma original como que tenga el don para la enseñanza. Que tenga el don para la enseñanza. Ahora, la razón por la que este requisito es tan importante es que una de las principales maneras en que los líderes cuidan de la familia de Dios es alimentando al rebaño de Dios. Y es el significado que nosotros vemos más adelante en la primera carta del apóstol Pedro, cuando le dice a los ancianos, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo. Es decir, alimenten al rebaño de Dios que está en su cargo, bajo su cargo. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. O sea, ahí nos preguntamos, ¿cuál es la mayor tarea del pastor? ¿Ir a tomar once en la casa de los hermanos para que le crezca la guata? Por supuesto que no. Él tiene que proteger a las ovejas, tiene que guiar a las ovejas, tiene que conducir a las ovejas, pero la preocupación básica, fundamental para el pastor es llevar a las ovejas a buenos pastos, es alimentar a las ovejas. Y solo cuando él está seguro de que está llevando a las ovejas a buen pasto, las ovejas entonces pueden ser realmente nutridas, pueden crecer, pueden madurar en la fe. Entonces, de la misma manera, nuestra gran tarea como subpastores, a los presbíteros, ¿verdad?, es llevar al rebaño de Dios, a la iglesia del Señor, a ricos pastos donde puedan ser alimentados. Y la implicación clara es que el pastor debe saber muy bien dónde debe llevar a las ovejas para que estas ovejas sean alimentadas. Es decir, el pastor tiene que saber que debe llevar a las ovejas a la palabra de Dios. No al show, no al espectáculo, no a los milagros, a la palabra de Dios, porque ahí serán alimentadas. Entonces es muy difícil, pero es necesario que las personas entiendan que no existe una desvinculación entre lo que es el ministerio pastoral y la predicación. La predicación es parte del ministerio pastoral. Cuando el pastor está predicando, está alimentando a las ovejas, está ejerciendo su ministerio pastoral. Porque hay personas que entienden erradamente que el ministerio pastoral es ir a visitar a la gente. Ese es el ministerio pastoral. El pastor tiene que visitar a la gente. No es que no tenga que hacerlo, pero no es lo principal. Lo principal es que alimente a la iglesia con la palabra de Dios. Estas personas que dicen, ese hombre es un gran pastor, pero pucha que es malo para predicar. No es pastor, punto. Esa es la verdad, no es pastor. Puede tener un buen corazón, puede ser allegado a las personas, pero si no predica bien, él no es pastor. Las dos cosas van unidas. Ahora, pensemos ahora en el presbítero. ¿Todo presbítero tiene que ser un buen predicador? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir no necesariamente. Pero también tenemos que decir que aún así, la preocupación fundamental del presbítero es la misma que tiene el pastor. ¿A qué me refiero? Él entiende que lo principal es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, ya sea de manera pública, cuando el pastor está predicando, o ya sea de manera privada, cuando él está visitando personas.
Y eso significa que cuando un presbítero visite los hogares, debe preocuparse de saber si en ese hogar se está leyendo la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios está siendo ministrada para ellos, cómo está siendo asimilada para ellos, cómo está siendo entendida por ellos, cómo está siendo aplicada a sus vidas. Entonces, insisto, no se trata de que el presbítero sea un gran predicador, pero sí se trata de que él entienda la palabra de Dios y pueda aplicar la palabra de Dios. Entonces, si algún hermano en la iglesia dice, ¿sabes qué, presbítero? Yo no entendí tal parte del sermón del pastor. El presbítero puede decir, a ver, ven, abramos la Biblia. Esto fue lo que el pastor predicó. Mira, fíjate lo que él dijo respecto a este versículo. Mira acá, mira allá, mira lo que dice el Señor en su palabra. Es decir, él tiene que tener esa habilidad también de poder explicar y ministrar la palabra de Dios a los demás. Entonces, apto para enseñar, uno podría decir, claro, el presbítero puede ser apto para enseñar en el 1 a 1. No necesariamente desde el púlpito, pero sí en el 1 a 1. Y es parte de los requisitos. Entonces tenemos estos 6 requisitos que fluyen del texto que acabamos de leer de 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Nada? Pablo. En el 3 versículo, en realidad, si un presbítero manifiesta como una conducta errática, se podría, obviamente se atribuir al pecado, pero en ese como etapa donde fue seleccionado, quiere decir que él como que se presentó de alguna manera no como es. Entonces, Okay. ¿qué pasa ahí en el futuro de ese presbítero? Ok, buena tu pregunta y está relacionada con el proceso al cual nosotros vamos a entrar en un tiempito más. A partir de octubre, desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre, nosotros vamos a abrir para nominaciones oficiales. ¿Qué significa? Que los miembros de la iglesia, los que no son miembros no se sientan, es parte de nuestro libro de orden, así funciona. Los miembros de la iglesia van a recibir una papeleta, ¿verdad?, donde tienen que colocar su nombre y colocar el nombre de la persona que están indicando y al oficio al que lo están indicando. Por ejemplo, Pedro indica a Jacobo al oficio de presbítero. Entonces, esas papeletas las va a recibir después nuestro consistorio provisional, que es el consistorio de nuestra iglesia madre, y va a ver cuáles fueron los que recibieron mayor nominación. Supongamos estos 3 para presbíteros, estos 3 para diáconos. Okay. Luego de eso, esas personas que recibieron mayor número de nominaciones entran en un proceso de entrenamiento que va a durar un par de meses. Y ese proceso de entrenamiento, donde se enfoca principalmente lo que es la confesión de fe de la iglesia, el libro de orden de la iglesia, porque ellos como presbíteros tienen que conocer muy bien esas cosas. Después de eso, entonces, dependiendo del resultado que dé ese proceso de entrenamiento, el consistorio dice, ok, estos son los que van a ser presentados a la iglesia para elección. Entonces ahí tú tienes un tiempo para evaluar bien, decir, a ver, no vaya a ser que se andó maquillando, ¿verdad?, como se estuvo presentando como alguien que no era, y aquí cuando lo llevamos donde las papas queman, ¿verdad?, resultó deficiente. Entonces es un poco, y se hace lo mismo con los diáconos. La idea es, nunca puedes estar 100% seguro, nunca vas a llegar a eso, pero ¿qué es lo que siempre se exige en nuestro contexto? Algo que sea públicamente creíble, que todos pueden decir, mira, yo creo que está bien, yo creo que es suficiente. Que es lo mismo que hacemos, ¿verdad?, cuando recibimos a alguien como miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que se pide? Una pública profesión de fe creíble. Es decir, que por lo que dice la persona, nosotros creemos que es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Pero tenemos absoluta seguridad?
después los frutos van a dar. Entonces, esa es la forma. Ahora, hay otro requisito que no está aquí en Primera Timoteo, pero sí está por ahí medio escondida en la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 14, encontramos estas palabras. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. La mayoría de las personas cuando leen ese texto de Santiago 5 se preocupan más bien por lo que Santiago dice allí respecto a la sanidad divina, que lo unjan con aceite y se enfocan en eso. A ver, ¿qué pueden hacer los ancianos? Parece que si compran un aceitito bueno, a lo mejor pueden sanar a las personas. ¿Será eso? Ese no es el punto. Porque cuando nos enfocamos en eso, pasamos por alto una verdad mucho más fundamental que apunta a un requisito indispensable del presbítero. La pregunta de Santiago allí es: ¿está enfermo alguno de ustedes? La respuesta es que llame a los ancianos de la iglesia. Y la pregunta es: ¿por qué debe llamar a los ancianos de la iglesia? No porque sean médicos, no porque tengan algún don divino de sanidad, sino porque la persona que está enferma necesita que oren por ella. Entonces, ¿quiénes son las personas en la congregación que deberían orar más? Presbíteros. Deberían ser hombres de oración. Hombres de oración. Eso es algo que los va a distinguir. Van a ser personas, hombres de oración. Y quizás este sea el mayor requisito. Y quizás sea ciertamente la mayor necesidad de la iglesia. Que sus presbíteros sean hombres de oración. Hombres que busquen el rostro de Dios permanentemente. Que busquen la bendición de Dios sobre la iglesia permanentemente. Que busquen sabiduría de parte del Señor permanentemente. Por eso el pastor como presbítero docente y el presbítero como anciano gobernante, si no oran, no se molesten en ministrar. Si el pastor como presbítero docente no ora, que no predique. Mejor no predique. Entonces, es un requisito que nunca podemos olvidar. Hombre de oración. Hombres de oración. Ya para estar concluyendo, como podemos ver, estos requisitos para el presbítero son bastante exigentes. Y eso se debe a que la función que cumplen es una función muy exigente. Acuérdense de lo que le dijo el tío Ben a Peter Parker, ¿verdad? Al que mucho se le da, ¿verdad? Tiene gran responsabilidad. Si te han dado un oficio especial, más se te va a exigir. Y la gran verdad, ¿cuál es? Es que cuando uno mira estos requisitos, uno se da cuenta que no somos suficientes para estas cosas. No estamos a la altura, no tenemos la capacidad que es requerida para el cumplimiento pleno de ese ministerio. Sin embargo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, nuestra suficiencia viene de Dios. Y como él también dice en el capítulo 4 de 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. El ministerio es un tesoro y nosotros somos vasos de barro. Frágiles, feos, toscos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el fondo, para que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Entonces, que el Señor nos bendiga como iglesia. Que el Señor nos conceda su gracia para que nosotros podamos elegir a hombres fieles que puedan cumplir fielmente con el ministerio que les será confiado. Y mientras oramos para que Dios, ¿verdad?, levante esos hombres, yo quiero terminar con las palabras de David, cuando él dice en el Salmo 69, verso 6, no sean avergonzados por mi culpa los que esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. En el fondo está diciendo
Que yo no sea el causante de problemas en tu iglesia. Que yo no sea el causante de que algunos vengan y destruyan tu obra.